Ahí está. La arquitectura, como se dice habitualmente, después vamos a entrar específicamente en esto, es el arte del espacio. ¿Y por qué nosotros decimos que la arquitectura no puede ser especializada? Porque ustedes, chicos, los que entran en teoría 1, se van a dar cuenta, tienen 6 años por delante más o menos de trabajo, de estudio, de materias y de disciplinas tan diversas. Algunas tienen que ver con las ciencias, otras con las técnicas y otras con las artes. ¿Qué es lo que sucede con esta disciplina? Y en gran parte, acá vemos distintas etapas, de distintas representaciones históricas de los tratados de arquitectura. En gran parte se debe a que la arquitectura trata de muy distintas cosas justamente porque trata del habitar. Trata de cuestiones tecnológicas, por eso bajo la idea de firmeza aparecen cuestiones tecnológicas, de eficacia, etc. Trata de cuestiones de utilidad. A mí me gusta más la palabra latina con que se dice utilidad, que es comoditas, o sea, comodidad, como se dice en la función. Y trata de, como decía Alberti, la parte más difícil de todos, que es la belleza. Y también me gusta usar la palabra latina, que es Venustas, porque viene de Venus, o sea, la diosa del amor. Es algo mucho más complicado que simplemente decir esto me gusta o esto no me gusta. A ver cómo sigo con esto. Ahí está. En esta cuestión de la arquitectura, ¿qué se propuso la arquitectura o más genéricamente la construcción? Porque la palabra arquitectura también es bastante más específica, la construcción del habitar a través de los siglos y en muy distintas culturas. Ordenar, digamos, un mundo de cosas, de tal manera de lograr el mejor lugar posible para vivir, desde la óptica efectivamente del espacio. Esto es en muy diversas culturas. Por ejemplo, acá les puse un jardín persa. La idea de paraíso que nosotros usamos, que no es el paraíso ultraterrenal, sino el paraíso en la tierra, quiere decir precisamente espacio arreglado, ordenado, con cosas naturales y artificiales. Fíjense qué hermosa que es esta estampa de un jardín persa de alrededor de 1500. Al mismo tiempo, como la arquitectura, estaba esto en la primera imagen, el instrumento propio de la arquitectura es el proyecto, o sea, arrojar hacia adelante, pensar hacia adelante, ha sido muy común, especialmente desde el siglo XVI, en que aparece creada esta palabra, la utopía, de pensar que es posible que en la Tierra se pueda crear un paraíso similar, social y espacial también. Este es el libro de Tomás Moro. Utopía era el no lugar, pero también el utopía, el lugar perfecto, el lugar hermoso. Y hay distintos tratados en que piensan desde entonces cómo crear un lugar en la Tierra que sea para todos. Este lugar perfecto está en un punto, vieron la tercera imagen, que era la ciudad del Sol de Campanella, identificada con una ciudad. La creación humana por excelencia, ¿no? Acá tenemos varias ciudades, acá obviamente ustedes están reconociendo a París mientras se hacía la Torre Eiffel, que durante mucho tiempo fue el modelo por excelencia de ciudad. Esta es La Plata. Es una ciudad ideal, si ustedes ven el plano. Ya van a ver cuando estudien historia, cuando estudien especialmente la historia de La Plata, qué es lo que se intentó crear cuando se fundó La Plata. Y hay otras ciudades también que no son ni La Plata ni Uruguay. Cada uno tiene su ciudad personal de amor. Por ejemplo, yo amo a Montevideo. ¿Qué es una ciudad? Es un lugar estable
donde los habitantes viven bajo una misma ley, personas de diversos géneros, de diversas etnias, de diversas creencias, de diversos gustos. Esto es básicamente la definición de ciudad. En esta pandemia, chicos, nos hemos dado, chicos y chicas, perdón porque yo soy vieja y a veces me olvido de usar el doble, pero considérense todos incluidos. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de algo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que algo nos falta en este encierro, que es la ciudad, y lo importante que era encontrarse no solo con la gente de la familia, a veces estamos viviendo con la familia, sino con gente que no conocemos, tener la sorpresa de ver, de asistir a eventos inesperados, etcétera. ¿Qué es esto lo que sucede en la ciudad? Durante esta pandemia yo estuve haciendo un diario gráfico, que es en relación a un texto que ustedes van a leer, que es el texto de Bruno Latour, que se pregunta qué es lo que le gusta a usted de esta cuarentena, de estar encerrada en la casa, ¿no? Uno puede decir pocas cosas y sin embargo hay algo interesante, porque al haber separado la producción, cosa que es terrible por un lado, por otro lado, ya vamos a verlo y vamos a insistir sobre eso, resultó que el cielo es más azul, que las plantas crecen mejores, que aparecen los pajaritos, etc. La calle, sin embargo, está vacía. Fíjense la diferencia brutal que hay entre esta foto del 2018 de Beijing y esta foto del 2020, con lo cual prácticamente se prueba que la incidencia del ser humano en la transformación del hábitat, y no para bien, es fundamental. Se imaginan que esto es clave para nosotros los arquitectos, porque tenemos que pensar de qué manera nosotros podemos crear y ayudar a construir ciudades viables, ¿no es cierto? No me voy a detener demasiado en el tema medioambiental, porque vamos a tener varios invitados en este bloque que llamamos inespecífico, hablando de esta cuestión. Pero no puedo dejar de decir, y esto es lo que planteaba Latour, a qué queremos volver y a qué no queremos volver. Obviamente no queremos volver a esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Ciudad existió siempre, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero ha aumentado por muchísimas razones, algunas muy buenas razones, la ocupación humana sobre la Tierra, ¿no? Hemos tardado muchos años para... a ver, esperen, que voy atrás. Oh, no. Adrián. Ay, perdón, ¿no? Pero Adrián es mi ayudante. Y no, me iba para atrás. Hemos tardado muchos años, ¿no? En llegar a cierta cantidad de habitantes y menos de 200 años en añadir 5.000 millones más de personas en la Tierra. Fíjense, esto es interesante. Cuando hubo solo una baja notable de habitantes en la Tierra durante la peste negra. O sea, las epidemias no son novedad en este siglo. Ahora bien, y de esto también vamos a hablar más adelante, pero lo voy dejando todos estos temas porque sobre estos temas vamos a volver una y otra vez, para pensar cómo tenemos que enfocar la arquitectura ahora. América es un mundo urbano desde la conquista. Efectivamente, las ciudades americanas, o la idea de los conquistadores era ser la ciudad perfecta en América desde la supuesta nada del continente.
Argentina es muy particular, Argentina tiene una concentración urbana del 92%, Sudamérica del 84%, mientras que en el mundo hay una concentración urbana del 54%, o sea que el tema es importante. Sin embargo, fíjense Europa. Sí, uno puede decir que está todo muy distribuido, pero si vemos esta foto nocturna, vemos que prácticamente no hay zonas naturales, comillas, vírgenes, como sí las hay en Sudamérica, que tiene tal concentración urbana. O sea, es muy complicado el tema de la distribución territorial, que es algo que se está hablando ahora a raíz de la pandemia. Ahora bien, yo les dije, ciudad hace muchos, miles de años que existe, no la cantidad ni la concentración, pero por lo tanto decimos muchas cosas cuando decimos ciudad. Acá hay una visión de la ciudad en Irak, 5.000 a 3.500 años antes de Cristo, de la zona digamos, de Asia Menor, es donde vienen estos, fíjense la reconstrucción, porque acá hay puertos, acá hay contabilidad, acá hay intercambio comercial, hay un montón de cosas que sigue habiendo hoy. Esta es Roma, que ya era una ciudad bastante abigarrada en el siglo I antes de Cristo, pero cuando nosotros pensamos en ciudad, insisto, no pensamos solamente en arquitectura, pensamos también en gente hablando, tomando cafés, etc. Esta es la hermosa Galería Vittorio Emanuele en Milán, que se las traje porque lo que es muy lindo es esa combinación de personas hablando y haciendo gestos, algo muy característicamente latino, contactándose con otros cuerpos, no como desgraciadamente tenemos que estar haciendo nosotros, haciéndolo solamente por Zoom. Por suerte tenemos Zoom. La ciudad, dicen algunos especialistas, y esto se los voy a dejar porque es muy importante, no es un sistema más entre otros sistemas o más allá de otros sistemas. Es una forma mental y social, pero también es una cualidad nacida de espacios, objetos, productos. Esto es de Henri Lefebvre, que lo van a ver una y otra vez citado en la bibliografía de acá hasta que finalicen las clases, porque volvió a ser recuperado, aunque escribió El derecho a la ciudad en 1968. Y Massimo Cacciari, que tenemos el texto de la ciudad, que va a estar para que ustedes lo lean y lo comenten, vuelve a repetir los que les dije al principio. La ciudad es el confluir de personas diversísimas por religión, familia y etnia, pero que deciden ubicarse en un lugar y someterse a la misma ley. Tiene que ver con la concordancia, dice, que es una palabra fundamental en arquitectura, concordancia. A mí me gusta más que armonía, a veces se traduce por armonía. Tiene que ver con cantar todos juntos, pero no con un director de orquesta que dirige la sinfonía, sino como si estuviéramos en un trío o en una jam session, que nos vamos mirando y en el mismo diálogo vamos respondiendo con la voz que tengamos, con la voz, con el clarinete, con la trompeta, etc. Mi hipótesis, pero la hipótesis de muchos, no es nada original, y esto va a ser importante en esta clase. Habíamos empezado diciendo que la arquitectura es el arte del espacio, pero lo más importante es lo siguiente: ¿cuál es el papel de la experiencia de la ciudad en nuestra idea de espacio? En cómo se fue transformando la idea de espacio también en las ciencias a través de los siglos. Y por supuesto, va a ser también importante para nosotros, porque trabajamos desde este ángulo, cuál es el papel de la arquitectura en la construcción de la ciudad, porque la ciudad está construida entre todos, no está construida solamente por arquitectos. Esto lo tenemos que tener claro. Ahora bien, estuvimos encerrados en casa durante todo este tiempo, ustedes
chicos y chicas que son jóvenes seguramente salen más que yo, que estoy en edad de riesgo, pero de todas maneras no es posible hacer lo que hacíamos antes, ¿no? De juntarnos a charlar en un café con cualquiera, de amucharnos, de abrazarnos y de tomar el mismo mate. Estamos más bien encerrados en casa y aquellos que tenemos la ventaja de tener una casa cómoda, con ciertas ventajas como agua corriente, heladera, etcétera, etcétera, estamos disfrutando de alguna manera también de la ciudad, aunque la ciudad no esté adentro de casa, aunque haya diferencia clara entre el mundo familiar y la calle. A mí me encanta esta imagen de Saul Steinberg, un historietista, un artista magnífico, que además era arquitecto. Fíjense, esta cocina hecha a casa. Y como les dije, yo me había puesto a hacer un diario, fue gráfico, ustedes van a hacer una bitácora también, ya se las va a explicar los ayudantes, mirando qué tengo adentro de casa. Sobre todo, un montón de cosas, somos dos nada más, y empecé a fotografiar las cosas. La calle vacía, pero los porotos que crecían, el mate, el repasador y por supuesto la lavandina. Y estas cosas arman, empecemos por ahí para pensar un primer nivel de qué es el espacio, estas cosas que tienen su propia vida, fíjense la definición de Bodey, condensaciones materiales de redes que enlazan nuestras historias individuales con el presente y el pasado colectivo. Estas cosas son parte también de la producción urbana que está en casa, son causa las cosas, asunto de todos. Después podemos ver en detalle cada una de las definiciones que se las dejo. Estamos acostumbrados de hacer una separación brusca desde el romanticismo entre lo que es arte, acá tengo una serie de cuadros acá, y lo que no es arte. Pero arte y cosas son los mismos. Esto es muy interesante lo que dice una escritora, que es una de mis escritoras favoritas, que es Hannah Arendt, y lo que ella dice es que las obras de arte también son cosas del pensamiento, no conocimiento, todo el mundo piensa, todos los hombres piensan, y las mujeres, y estas y estes. Son cosas del pensamiento, pero no impiden que sean cosas. El pensamiento precede a la acción, este es el proyecto, como ustedes se pueden imaginar, pero es una realidad. Para lograr que sea una cosa, un cuadro o una lata, tiene que ser hecho de alguna manera por manos humanas. Es una reificación, una transformación. Más que una transformación, ella dice una cosa muy linda, que es una metamorfosis, en la que ocurre como si el curso de la naturaleza que desea que todo fuego se reduzca a cenizas, quede invertido e incluso el polvo se convierte en llamas. ¿Por qué dice esto? Vamos a ver más adelante esta cuestión. En general, todo va a parar al polvo, del polvo vienes y del polvo al polvo te convertirás. Sin embargo, el ser humano ha intentado hacer cosas que permanezcan de generación en generación. Y muchas cosas, como esta hermosa lata de tomate que me regaló Teresa Zweifel, entre paréntesis, que me trae entonces estos recuerdos de Teresa, también fue utilizada como base para una de las obras de arte más conocidas de la contemporaneidad, como es la Campbell Soup Can de Andy Warhol. En fin, ¿qué más tengo en esta casa y para entrar en el mundo arquitectónico? Yo le saqué un montón de sillas, de fotos de sillas, porque el arquitecto también es como el carpintero, ¿no? Como el hacedor de cosas, de muebles, etcétera, un
trabajador con material duro, con algo que permanece, que no se consume inmediatamente, ¿no? Y entonces empecé a sacar cosas como esta y estas, ¿no? Que vienen de mis abuelos. Esta es la famosa silla Tonet, que ya van a ver, y acá está Le Corbusier, cuyo nombre ya conocerán, me imagino, sentado en otro modelo de silla Tonet que le pareció una maravilla, no la había creado él. Y esta es una silla egipcia, fíjense, siempre hay 4 patas y un asiento, y esta es la silla base de Marcel Breuer, que también van a ver Bauhaus, pero que es absolutamente distinta y al mismo tiempo tiene un respaldo y un asiento. No todas las culturas usan sillas, en Japón se sientan en el suelo, pero todas las que usan sillas, básicamente, fíjense que hay transformaciones y además identidades entre las sillas. Hay una diferencia básica en el siglo XX. Estos objetos que eran creados como cierta estabilidad y para permanecer, pueden ser objetos para comprar y tirar dentro de 2 o 3 años. Este es el caso de una silla que es maravillosa, como la silla Eames, pero que fue creada a mediados de los años del siglo XX, del siglo pasado, con la carcasa en plástico. El plástico es una de las peores cosas que haya inventado la humanidad. Tenemos una isla de plástico en el Pacífico, pero esto no lo sabían en los años 50. Y entonces imaginaban cosas para comprar y tirar, que fueran efectivamente baratas. Ahora ya no se hace más en fiberglass, sino se hace en materiales que puedan ser, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. Biodegradables, Graciela, ¿querés decir? Biodegradables, gracias Felipe, gracias Felipe. Ahora bien, se dan cuenta que pensaba IMSS y que pensaban todos, tener algo, todos los modernos, tener algo limpio, claro, sin demasiados lugares que junten polvo. Este es el afiche de una exhibición en Stuttgart, de la Bergkunst de Stuttgart. Die Wohnung es la habitación, que tacha estos viejos lugares donde estaba lleno de alfombras, de trapos, de vueltas y de adornos. Pero esta es mi casa. Y tendríamos que ver cuál era la casa de Mies van der Rohe, que no era precisamente una casa blanca, limpia y vacía. Y ya a mediados del siglo XX, esta es la exhibición para los tiempos, para la vida moderna en Detroit, el mismo Saul Steinberg dibuja esto que es muy gracioso, en que se mantienen estos muebles antiguos con los muebles modernos. Es como si todo fuera incorporado, porque esas cosas también juntan no solo la utilidad, sino algo que tiene que ver con la belleza y que es el afecto. Este sillón, por ejemplo, era de mi abuela y no lo pienso tirar. Ahora bien, en este encierro en casa y partiendo de las cosas, ¿no? Nosotros tenemos estos espacios en que también sabemos que nuestro confort depende de algo que no tenían o tenían en forma muy limitada en la época antigua. Es cierta energía. Nosotros no sabemos prender el fuego. Sí sabían seguramente en el siglo XV o en el siglo XVI, sin usar fósforos, que son bastante posteriores, y sin tener gas, que son bastante posteriores. No podría hacer mis fideos a la norma sin eso. Ahora bien, el tema del hogar siempre fue considerado por los arquitectos, por Alberti y por Vitruvio, como un tema central, como el centro de la casa. Por eso le decimos hogar, ¿no? Es el punto alrededor del cual todos se reunían. Gottfried Semper
esta es una imagen de un libro de Semper, que era un teórico del siglo XIX, que cambió totalmente la visión de la arquitectura. Vio una cabaña caribeña y dijo, no, el problema no es una cosa más abstracta en arquitectura como la belleza, la firmeza, etcétera, que es más retórica. No, no, no. La cuestión básica de la arquitectura es la construcción y el punto central de la arquitectura es esta reunión de la gente alrededor del hogar. Por eso Frank Lloyd Wright, que ustedes sin duda lo van a conocer en la historia y que era un gran arquitecto norteamericano, siempre pone como centro de sus viviendas el hogar, la chimenea. Si tomamos esta cuestión de la energía, también podemos ir de nuestra casa hacia el mundo. Por supuesto que está mi heladera, en donde están colgados, como seguramente en la heladera de ustedes, un montón de cositas, ¿no? También que me recuerdan cuadritos, etc. Y desde este punto de la congelación de alimentos, porque eso nos permite, por ejemplo, salir una vez por semana, comprar algunas cosas, dejar la carne en el congelador o la verdura. Esto no se podía hacer antes, tenían un montón de técnicas como las conservas para congelar los alimentos, pero se empezó a hacer en el siglo XIX y tiene una importancia fundamental para países como la Argentina. Porque la base de la prosperidad argentina a principios del siglo XX, que todavía muchos añoras, tienen que ver con la carne argentina. Fíjense, esto es un frigorífico, el frigorífico La Negra, ¿no? De 1930 es este edificio. Miren las rampas, vamos a volver al tema de las rampas. Se tuvo que inventar un edificio para pensar cómo se procesaba la carne en masa. Las pobres vacas subían, ¿no?, por una rampa, vivas, se procesaban acá arriba y bajaban muertas por ascensor. Entonces, de ahí iban a parar a los camiones distribuían, este es el frigorífico Armour de La Plata, de ahí se pasaba al barco y de ahí al mundo. Si ustedes piensan que nuestro mundo es global desde anteayer y gracias a la computadora, olvídenlo, nuestro mundo es global desde hace mucho tiempo atrás. Y llegaba carne argentina a River Plate Fresh Meat a Londres, y esto estaba ligado con nuestra economía. El agua es una cosa natural. Hemos pasado desde sillas útiles creadas por las manos humanas en donde apenas se ve la madera, inclusive sillas de plástico. Hemos pasado a la congelación de alimentos y cuando miramos el agua decía, bueno, pero eso es directamente algo de la naturaleza. No, o no exactamente. Por supuesto, ese agua que viene de ahí no sale directamente de Río de la Plata. Esto es muy interesante porque además el agua o la idea de agua corriente es una idea que no venía directamente tramada con lo que nosotros llamamos Occidente, con Europa continental. Pertenecían más bien al mundo árabe, al mundo musulmán, que se bañaban todos los días, o al mundo indígena, que también se bañaban todos los días. En Europa no se bañaban nunca. Entonces no les interesaba demasiado tener agua corriente, etcétera, etcétera. Este es el palacio, es uno de los grandes edificios de la historia de la arquitectura, que es el Palacio de Aguas Sumergidas de Estambul. Ya entonces guardaban agua por si hubiera asedio de las ciudades, que había un asedio y sitios de guerra todo el tiempo, para tener agua suficiente para la ciudad, ¿no? Y acá tenemos en las ciudades americanas, nuestra ciudad de Buenos Aires y también la ciudad de La Plata fueron de las primeras en tener agua corriente, desagües pluviales, y cloacas. Muy temprano, ahora vamos a ver por qué, y fue un logro tan importante, pero que no se veía, se ve salir el agua, pero no se ve toda la estructura necesaria, energética necesaria para
potabilizar el agua, que era necesario mostrarlo a través de edificios tan fastuosos como ese palacio que les mostré en Estambul. Fue celebrado esto, también por el arte. Esto supongo que conocerán a Quinquela Martín, uno de nuestros grandes pintores, mostrando cómo la energía no era para recoger el agua, para crear estas infraestructuras, no era solamente un problema de energía mecánica, sino también la energía humana necesaria para realizar esta infraestructura. ¿Por qué se hizo tan temprano? ¿Qué es lo que pasó, chicos, en esto? Esto lo deben haber leído porque ha salido muchísimo en los diarios. Lo que sucedió es que hubo 2 epidemias brutales en la Argentina en general y en Buenos Aires en particular. Hace bastante más de un siglo. 1868, 1871. Primero la epidemia de cólera y segundo la epidemia de fiebre amarilla. Ya con la epidemia de cólera se decidió que era necesario hacer aguas corrientes porque ya para ese momento las ciencias de la vida, la biología, las ciencias médicas y la química sabían que el cólera se transmitía a través del agua contaminada. ¿Cómo se sabía? Se sabía porque se utilizó una forma de ciencias, una manera de representación gráfica que permitió saber, que no es métrica, sino es topográfica, que permitió saber en Londres cuáles eran los lugares con mayor contagio y qué había en esos lugares con mayor contagio. Este es John Snow, el médico que encontró, justamente gracias a estos diagramas topográficos, que había una fuente de donde iban a sacar agua, un pozo, donde tiraban los pañales sucios y todas las cosas, y de ahí se contagiaba la gente. Mientras que en otro lugar donde había una fábrica de cerveza, no tomaban agua, tomaban solo cerveza y por lo tanto no se contagiaron. Esto también sirvió para saber en cuáles barrios eran en general los barrios pobres los que más tenían este problema, pero a partir de los barrios pobres esto pasó también a los barrios ricos, entonces se decidió que se iba a hacer una estructura de aguas corrientes. Entonces, distintos tipos de ciencias, con la ingeniería que formaba parte de la arquitectura, no se olviden nunca, en las épocas de Alberti y Vitruvio, pero que ahora se había separado, pero que está muy cerca de nosotros, lograron que Buenos Aires en esa época fuera una de las ciudades más limpias. Y esto tiene que ver con otras cosas también. ¿Cuánta gente moría? Si ustedes ven cómo va Alberto siguiendo cada uno de los discursos, les van a mostrar estadísticas de cosas que suben, bajan, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con, obviamente, la computadora. Solo vamos a poner esto, cómo empezó la computadora, para notar, y esto es importante por estas derivaciones con las cosas, para notar que cada cosa no viene de un único pensamiento, no viene de una única acción. Cosas tan aparentemente secundarias, ¿no? Como el tejido. Estos son los libros de mi abuela que saqué para mostrarles, que era tejedora, efectivamente. Como el tejido, este es el tejido jacquard, mi abuela tejía a mano, pero a principios del siglo XIX se inventó esta forma con tarjetas perforadas, estas máquinas de tejer, que dieron lugar muchos años más tarde a la máquina de Hollerith, que es una de las primeras computadoras utilizadas en el censo de Estados Unidos en 1890. Se dan cuenta cómo las cosas se cruzan. No hay nada secundario en este mundo. Algo tan sencillo como las agujas de tejer de mi abuela va a dar lugar a la computadora.
Todo esto, toda la cuestión de las cosas, me dirán ustedes, sí tiene algo que ver con la arquitectura, en general con el diseño, pero la arquitectura es algo más. Es cierto, es cierto. La arquitectura es algo más, porque la arquitectura va creando lugares. Estando adentro de casa, nosotros nos damos cuenta que el lugar vuelve a ser lo que era originalmente para gente como Aristóteles, que Newton lo despreciaba totalmente, decía que tenía la mentalidad de un ama de casa. Sí, señores, esta es la primera mentalidad que hay que tener. ¿Qué es un espacio? Un espacio es un lugar, en principio. Es lo que responde a la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, che? Estoy en la cocina. ¿Dónde estás? Ya bajé. Estoy arriba, en la terraza. Eso es el espacio en la visión más inmediata de los hombres. Tiene que ver con esto, Raum en alemán, que es habitación, de donde nosotros sacamos el habitar. Tiene que ver con un recinto, un lugar con cualidades específicas. Relativamente limitado. ¿En qué momento cambia? Voy a pasar rápido, esta idea de lugar y de espacio de Aristóteles. Todo el mundo va a decir que cambia más o menos, en la época de lo que nosotros llamamos Renacimiento. En realidad empieza a cambiar antes, en el siglo XII, XIII, pero tiene que ver con otra relación entre el tiempo y el espacio. Piensen que en la época de Aristóteles, los relojes de sol, por ejemplo, que existían, se guiaban con el tiempo natural, podemos llamar, con el sol y la luna y las estrellas, con esa sucesión temporal. Mientras que a partir de determinado momento, este es un reloj, el reloj astronómico de Praga, que es muy famoso, el tiempo se empieza a dividir en horas. Ya no es la hora de la oración, ya no es la hora en que el sol se pone, es la hora computarizada, podríamos decir. Este es el reloj de mi abuelo, que se paró. El espacio empieza a medirse también de esta manera, en forma homogénea. Era muy importante medir el espacio por el tema de los viajes, y estos, aunque no son exactamente los actuales, son los paralelos y meridianos, que también se miden espacialmente, minutos y segundos, ¿no? La hora está medida con el meridiano de Greenwich. Esto también, esta creación de mapas y de espacio es un poco posterior, pero estamos hablando de esta misma época que se va a llamar, bueno, un filósofo del siglo XX lo llamó la época de la imagen del mundo, porque la vista tiene una primacía fundamental. Piensen en esto, los anteojos que están encima de mi escritorio. ¿De qué época son? ¿De dónde son? Van a ver que prácticamente todos los inventos vienen del al-Andalus, ¿no? O los inventos o la recuperación de ciertas cosas que se hacían en la antigüedad. Por ejemplo, como tallar un cristal. Esto es de Abasim Firmas, son los anteojos del siglo IX, pero esto se fue afinando, sobre todo en Holanda, y gracias a esto Galilei, con el telescopio, pueda llegar a trazar sus ideas sobre el espacio, porque puede ver la luna. Estos son los dibujos de Galilei sobre la luna, son hermosos realmente. Para la arquitectura esto es fundamental, y esto lo van a ver en historia, pero cuando ustedes vean homogeneización métrica del espacio y del tiempo, y les van a mostrar al famoso Filippo Brunelleschi y a esta planta Santo Spirito, van a ver que está todo modulado, y no importa que la columna sea jónica, corintia, lo que sea, lo que es importante es el intervalo entre columnas y la homogeneización métrica del espacio. Por supuesto,
esta gran eclosión de las tradiciones, sobre todo árabe, ¿no? Que va a ser el humanismo italiano, va a ser gracias a que también reverdecen lo que se llaman las ciudades libres. Habrán estudiado en la secundaria de qué manera se había perdido en la Edad Media esas grandes ciudades y el saber había quedado encerrado en los monasterios, y cómo la burguesía empieza a florecer, o sea, lo que está fuera del burgo, fuera de las murallas, empieza a florecer en esta época y da como, digamos, resultado estas obras de arte, no solo la cúpula, sino la misma ciudad, que todavía es visitada por nosotros como una perfección, con esta cúpula que, según Alberti, cubre a todos los pueblos toscanos. Esto es fundamental para, acá les había comentado lo de la época de la imagen del mundo, son los inicios de la ciencia moderna también. La arquitectura lo antecede esta forma mentis. Yo no me voy a detener en esto, solo se los dejo, porque Guillermo Ranea nos va a visitar también para explicarnos algo más sobre el tema del espacio y de estas cuestiones epistemológicas. Como alguien como a Newton, el segundo gran gigante de la ciencia moderna, de la ciencia en general, se le ocurrió que el tiempo era absoluto e independiente de nuestra percepción y del sol y la luna que iban saliendo poniéndose, y como el espacio también era absoluto, matemático, y podía existir vacío. La idea de vacío no está en absoluto en Aristóteles, por eso hay aire en el medio de las cosas. Esto va a ser fundamental, ¿no es cierto? La identidad de las leyes que gobiernan la tierra y el cielo. Y va a tener también, a su vez, una importancia muy grande en arquitectura, tanto que algunos arquitectos consideran que la época del racionalismo, el siglo XVIII, apenas un siglo después de Newton, va a ser la base de nuestra arquitectura moderna. Este es de Etienne-Louis Boulle, el cenotafio justamente de Newton. Fíjense qué perfección, la oscuridad o la claridad completa, ¿no? Y la identidad entre las leyes del cielo y de la tierra en esta obra de arquitectura. No solo esto, sino que es la época de lo que se abre, que se llama Ilustración, de la cual Kant dijo una de las cosas más hermosas: dos cosas llenan mi ánimo de profunda admiración, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí, ¿no? La primera tiene que ver con el sitio en que ocupo, la segunda es mi yo invisible, el individuo. Esta división entre el alma y las cosas también es característica de esta época y va a tener muchas consecuencias. Pero es maravilloso. De acá sale la famosa igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa. Ahora bien, si todavía me están siguiendo, esta concepción de espacio-tiempo característica tiene su cambio muy grande a principios del siglo XX. Pero viene acumulándose las críticas en el siglo XIX. El siglo XIX es realmente el gran siglo, podríamos decir, de las contribuciones científicas que van a discutir con la hipótesis de Newton, del espacio y el tiempo homogéneos. En 1905 es la teoría de la relatividad especial de Einstein, como ustedes acá lo ven, ¿no? Y la relación con el campo gravitatorio. De 1915 la relatividad general, y de 1919 en esta fotografía, la fotografía va a tener un lugar importantísimo en nuestro mundo moderno, la confirmación de la curvatura de la luz. Por lo tanto, el espacio puede no ser infinito.
es de Arthur Eddington, que era un científico también, en presencia de un eclipse. Ahora, uno se puede preguntar nuevamente con esta hipótesis de lo general y la importancia de abrirse a las cosas en general y no solo especializarse. ¿Cómo es que a Newton se le ocurrió esto? ¿Simplemente siguiendo los cálculos? Hay una cuestión que es la experiencia de la ciudad moderna, o más bien, podríamos decir, de la metrópoli, porque ya ha cambiado de escala. Este es uno de los cuadros más famosos, yo diría, de la historia del arte, porque abre lo que después se llamó impresionismo y toda la revolución de la pintura moderna. Es de Turner, y es un pintor inglés, que de golpe asoma la cabeza por la ventana, la ventanilla del tren. Imagínense que antes no había velocidades como la del tren, autos todavía no hay. Se asoma, mira en el medio de Londres, que ya tenía mucha niebla, y todos los objetos se van difuminando. Se da cuenta que esta cuestión de objetos, contorno, ¿no?, definición de límites, puede desaparecer. Sobre esto lo va a seguir Monet, uno de los grandes también pintores de fines del siglo XIX, impresionistas, también esa cuestión de que no vemos claramente las cosas. Y esta es el dibujito que, digamos, que hace Einstein para mostrar que que el espacio, digamos, puede ser distinto según a la velocidad que nosotros vayamos. Según cómo nosotros nos movemos, vemos las cosas de una manera u otra. El personaje que está arriba del tren ve mucho más corto el andén que el que lo ve, el que está sobre el andén. Ve distinto, todo es una cuestión de perspectiva, ¿no? Y empieza a hablarse de que el tiempo es una dimensión más, ¿no?, para entender el espacio, que se mueve todo. Esto va a ser fundamental para la arquitectura, pero no porque haya entendido a Einstein. ¿Se imaginan que había muy pocos en los años 30 que entendía la teoría de la relatividad con justicia? Pero había varios, Einstein mismo, que había divulgado sus propios pensamientos. Minkowski es el otro, citado por otro de los clásicos de la historia de la arquitectura, que es Euclides, que no por nada pone en la tapa, primero, la expansión espacial de un lugar como Versalles, más bien homogéneo, absolutamente geometrizado, correspondiente a la idea newtoniana de espacio, y la idea del espacio-tiempo actual ya con autopistas, autos y velocidad. O sea, por una obra de ingeniería, no una obra de arquitectura, la Autobahn como ejemplo. Esta idea de espacio va a ser planteada antes de la teoría de la relatividad. August Marsh, que era un filósofo de la estética de fines del siglo XIX, ubica el tema del espacio como la especificidad de la arquitectura. Ya se estaba hablando en espacio en ese momento, pero piensen que Alberti, tampoco Vitruvio, ni los otros tratadistas hablaban de espacio, hablaban de lugar. Y Schwarzkopf empieza a hablar de espacio, y es por eso que dice, yo no hablo, yo lo dibujo planta, fachada y vista, yo no dibujo límites, yo dibujo un espacio, que es lo que él va a llamar Raumplan o plano espacial. Esto va a ser clave en el cambio de la arquitectura moderna, y si ustedes visitan la Casa Kuruchev, no sé si está abierta ahora, se van a dar cuenta las distintas referencias que hay acá. No solo Gideon, que por supuesto era amigo de Le Corbusier, es el publicista del movimiento moderno, sino, fíjense cómo Le Corbusier, para representar
en este caso es la Villa Mayer, no hace plantas cortes y vistas, va haciendo perspectivas como si nosotros fuéramos caminando con él, una especie de storyboard cinematográfico. Y por supuesto va a usar la rampa, que se había usado por primera vez en los frigoríficos, por eso les dije que teníamos que pensar bien cómo se van enganchando las cosas. Los arquitectos trabajan mucho con esto, no trabajan a partir de fórmulas, trabajan sobre todo a partir de imágenes. El cine fue fundamental. Y la ciudad fue fundamental para el cine. Acá vemos el hombre de la cámara, el hombre ojo cámara, ¿no? En la ciudad moderna, fíjense qué maravilla el afiche que fue hecho para esta película del 29. Y lo que vimos antes, dibujado por Le Corbusier, es un storyboard, o sea, el guión tal cual era dibujado y sigue siéndolo por los artistas cinematográficos, por los directores que están proyectando cómo va a ser la escena. A tal punto que en un momento, ya entrados los años 20, los arquitectos, pintores, etcétera, están entusiasmadísimos con esta cuestión de la cuarta dimensión temporal. El Lissitzky, por ejemplo, ustedes es un nombre que lo van a recordar, crea esto que es el PROUN, este es el proyecto del PROUN, esta es la reconstrucción, que es el diseño para la afirmación de lo nuevo, y dice directamente, el espacio no existe solo para la mirada, está hecho para el hombre, no el hombre para el espacio. El rígido espacio euclídeo, o sea, el espacio de la geometría de Euclides, ha sido destruido por Lobachevsky, Gauss y Riemann, tres científicos del siglo XIX, sin los cuales, son topólogos, sin los cuales hubiera sido imposible la teoría de la relatividad y la física cuántica, y después dice, como nuevo componente de la figuración plástica se sitúa hoy en primer lugar el factor tiempo. Y acá tenemos la versión de nuestro compatriota Clorindo Testa de qué significa este espacio, qué significa este movimiento espacial en el cual el afuera entra al adentro, el adentro sale y hay una serie de bandejas espaciales y acá ya no hay límites precisos entre el adentro y el afuera. Todo fantástico, pero algunos empiezan a decir, me parece que la arquitectura moderna estuvo demasiado obsesionada con el problema lingüístico y ha dejado de lado, de lingüístico, de transformación de la forma, y ha dejado de lado cosas muy importantes, ya que el espacio es para el hombre y el espacio está hecho para el hombre, como es la producción y las revoluciones productivas que dieron lugar a esta arquitectura moderna. Otro gran historiador, que ustedes lo van a ver, sin duda, porque es el canon de los teóricos e historiadores de la arquitectura moderna, Leonardo Benévolo, parte, en lugar de partir de las ciencias, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, parte de la Revolución Productiva y por lo tanto parte de la ciudad mundial por excelencia, Londres. Fíjense lo que es esto. Imagínense los problemas de aglomeración, suciedad, niebla, la famosa niebla de Londres es artificial, ¿no? Por las fábricas, etc. Pero al mismo tiempo una ciudad apasionante. Por ejemplo, es allí donde empieza a formarse una especie de ciudad subterránea. Nosotros estamos encima de otra ciudad. No solo la infraestructura de aguas corrientes que yo les contaba, sino también el subte, el metro, ¿no? Toda una serie de infraestructuras que hacen posibles a esta ciudad. Marquis Ambert Brunet era un ingeniero, un ingeniero inglés que, entre otras cosas, hizo este túnel bajo el Támesis, un túnel debajo del río. Imagínense la proeza que significaba esto hace 2 siglos, justamente, casi 2 siglos, ¿no?
Por acá pasa después el subte también. Y acá es la creación, Buenos Aires fue una de las primeras ciudades con subterráneo de América, y es muy interesante porque si uno no está sobre tierra, viendo más o menos en dónde se tiene que bajar, y está bajo tierra, tiene que inventar otra forma de notación, ¿no? No puede extender el mapa porque son larguísimos los subtes, porque no le alcanzarían los brazos para extenderlo. Entonces, Harry Beck, que era un empleado de ferrocarriles, inventa en los 30 este tipo de mapa, siguiendo los circuitos eléctricos, ¿no? Que es un mapa topológico. No es un mapa métrico para las estaciones de subte y saber dónde me tengo que bajar sin ver absolutamente nada de afuera. Ahora bien, esta ciudad tan maravillosa, dice Benévolo, era a su vez una ciudad terrible, tan terrible como muchas ciudades actuales, o yo diría más, porque no había ninguna ley de protección. Por ejemplo, estas son las chicas de 10 años que trabajaban en la fábrica de fósforo sin ninguna protección, de tal manera que no tenían una expectativa de vida más allá de los 20 años. Esta era la forma de vida de los ingleses de clase obrera, y esto es un libro muy importante que va a ser la base sobre la que va a partir Benévolo, que es el de Friedrich Engels, en la cuestión de la vivienda en Inglaterra. El problema de reforma social también va a ser básico para los cambios de la arquitectura. Básico en este sentido, digamos, hay muchos, el programa fábrica va a ser clave en la arquitectura moderna. Fíjense, esta es una de las más hermosos edificios de la arquitectura moderna, la fábrica Fagus. Fíjense cómo logra que la esquina sea totalmente vidriada para que se vea adentro, para que haya luz, para que los obreros trabajen en un mejor entorno, etc. Y esta es la de Peter Behrens, donde trabajaba antes Gropius, que tiene esta especie de colmena, como diciendo, estamos todos trabajando juntos acá adentro. Pero no solo edificios. Los arquitectos vuelven, pero antes de los arquitectos otros también, a replantear lo que ahora podemos llamar urbanismo o planificación. No arquitectos solo, fíjense, este que es inglés, era un horticulturista, Loudon, que empieza a pensar cómo puede respirar Londres. Estos terrenos se llamaban los commons, los que estaban alrededor de Londres, los terrenos comunes a donde se iban a hacer picnic, pero estaban empezando a ser ocupados por la edificación. Y que dice Loudon, no, hay que hacer anillos verdes, dejarlos sin edificación, y en todo caso volver a edificar más allá. ¿Se dan cuenta? Es como es increíble, porque es una de las bases de la planificación moderna. Esta es la famosa ciudad jardín de Ebenezer Howard, otro reformador de la época, cómo hacer que la vida sea más amable y cruce el verde, el corazón verde con la habitación. Y abajo, uno de los socialistas utópicos más conocidos, lo llamaron utópicos después, por diferencia con el socialismo científico de Engels y Marx. Él era dueño de una fábrica, New Lanark, que ahora es patrimonio nacional, que va a reformar, ¿no? para crear buenas condiciones de trabajo, y esta es la ciudad ideal de New Harmony en América. ¿Dónde podía ser? En algún lugar, este es Norteamérica, pero podía haber sido Sudamérica, algún lugar donde el espacio, el verde, sea abundante y donde se pueda crear desde cero una ciudad. La cuestión esta de cómo crear una ciudad nueva y de cómo reformar la arquitectura desde el punto de vista higiénico es fundamental. Empezó a experimentarse también muy temprano en los hospitales. Fíjense, estos son pabellones
en el medio de los pabellones verdes, porque pensaban, y tenían razón, que el aire y la ventilación y la luz era fundamental para resolver una serie de enfermedades, entre ellas la peste del siglo XIX, que era la tuberculosis. Digamos, hasta que no existió la vacuna se murieron como moscas. ¿Y de dónde lo sacan? Ah, queridas, de la disposición de las misiones jesuíticas del Paraguay, y los jesuitas sacaron esto también de la forma pabellonal en que estaban dispuestas las viviendas de las comunidades guaraníticas originarias. Esto me encanta, porque después pasa la vivienda, ¿se dan cuenta? Esto es Frankfurt. Ernest May, ustedes seguramente no lo saben, pero antes de que suba Hitler al poder, hubo varios años en que gobernó la socialdemocracia en Alemania y tuvo una fuerza fundamental para las transformaciones de la arquitectura moderna. Entonces, estos son conjuntos de vivienda que los berlineses berlineses y frankfurtianos hacían para transformar esa ciudad que la consideraban horrible, sucia, antihigiénica, y era cierto, ¿no? Veían la luz todo el día con esas callecitas. Corredor, decía Le Corbusier, que no quería eso. Entonces, lo que pensaban eran en nuevos lugares como esto, en donde la higiene, la eficacia y el corazón verde y la reunión, ¿no?, de toda la comunidad pudiera darse. Cuando les digo igualdad de género, esto es fundamental, ahí puse igualdad de género y eficacia, son dos aspectos fundamentales. Empiezan los problemas de los derechos de la mujer, ¿no? Todavía en la casa, todavía no decían que el hombre tenía que ocuparse de esto, pero por lo menos que esa cocina en donde trabajaba fuera un lugar mejor, limpio, alegre, con luz, ¿no? Esta es la cocina de Margaret Schutterlich, que a mí me parece una de las mejores arquitectas modernas, que trabajó para Frankfurt, y esta es la cocina que tenemos todavía nosotros. Se dan cuenta que básicamente está todo calculado, cómo levantar el brazo, cómo agarrar las cosas, en dónde está el agua, en dónde apoyar, etcétera, etcétera. Eficacia, que también se da en lo que entonces se llamaba construcción industrializada, estándar, ¿no? Y esta es la revista de Frankfurt mostrando cómo hacían estos barrios rápidamente para solucionar el problema de la vivienda. Van a ver que el ideal de diseño de ese entonces, más que este tipo de vivienda, era otra cosa que aparece, que hoy está puesta en duda, que es el auto individual. Acá tenemos nuevamente independencia femenina, una señorita a punto de subir a su auto en el famoso Weisenhof. Weissen es blanco, ¿no? El barrio blanco de Stuttgart, que es la suma de todos los arquitectos estrella de ese momento. Ya lo van a estudiar desde el 27. ¿No? Acá tenemos a la señorita subiendo el auto, acá tenemos a Le Corbusier comparando el auto con Paestum y con el Partenón, y acá tenemos el famoso Citroën DS, diseñada por Flaminio Bertoni, uno de los grandes diseñadores modernos de autos, pero perteneciente a Alison Smithson, una de las grandes arquitectas ya viniendo a nuestra contemporaneidad. Fíjense las líneas de este auto, un auto sin costuras, decían en ese momento. El Citroën, ¿no? Y el Citroën acá les muestro más falta, porque además era un auto terriblemente popular, no aquel, no el de ese, sino este, el de 2 caballos, que se lo podía comprar cualquiera. Como decía Ford, mi auto tiene que valer tampoco, como para que cualquier obrero se lo pueda comprar. Esta cuestión de la velocidad, del movimiento, de la perfección del diseño, pasa también, por ejemplo, de los aviones a la arquitectura. Acá tenemos la famosa terminal de la TWA en Washington, del 62 de Rosarinen,
Y esta es la idea moderna de Le Corbusier de, fíjense, la ciudad tiene todavía ferrocarriles, todavía existen los barcos, pero los aviones son parte de esta absoluta modernidad. Por supuesto, hoy, tanto los aviones como los autos están puestos en duda, ¿no? Porque son los que tienen mayor gasto energético con tecnologías fósiles. Pero esta idea del avión llega incluso al diseño de la ciudad. El mayor proyecto de esta que culmina de alguna manera esta modernidad, 1956 a 60, rapidísimamente hecha Brasilia. Hay muchas cosas más para decir de Brasilia, pero creo que es una de las grandes obras de la arquitectura moderna, con todos los pros y los contras que puede llegar a tener. Se dan cuenta que nada de esto hubiera sido posible sin electricidad. Por eso nuestro mundo se llama el E-World, ¿no? O sea, de electricidad. Acá están las bombitas eléctricas. La Plata fue una de las primeras ciudades de América en tener alumbrado público y privado eléctrico, antes era iluminación de gas. Y el mundo eléctrico también influyó fuertemente en la planificación urbana. Por ejemplo, fíjense esta ciudad, la ciudad de Soria y Mata, la ciudad lineal, ¿no? En donde la ciudad se extiende al ritmo, ¿no?, de las líneas eléctricas del tranvía. Y este es de Milutin. En la Unión Soviética se copia de Soria y Mata. ¿Ven? Acá está la vivienda, acá está la industria, todo está separado por el verde, ¿no? Y está guiado también por la electricidad. Y es que Lenin había dicho que el comunismo era el soviet, los consejos obreros, más la electricidad, que había que llevar la electricidad a toda Rusia y que eso iba a terminar con la división ciudad-campo, tema que todavía se está discutiendo. Este entusiasmo llega hacia los 60. Banham, por supuesto, hay muchas transformaciones, ustedes lo van a ver. Banham es uno de los grandes teóricos de esta época, que empieza a decir, bueno, en realidad podríamos vivir prácticamente con una membrana alrededor, transparente. Este es el mismo desnudito ahí, estamos en la época hippie, simplemente con aire acondicionado, televisión y toda la infraestructura que necesitamos. O las ciudades podrían ser ciudades instantáneas, móviles, etc. Esta es la representación de la Instant City en 1968. Pero acá, bueno, esta es otra. Si quieren mirar cómo iba avanzando la arquitectura, fíjense muchísimo en las ferias internacionales, pero voy a pasar más rápido. Ahora miramos en la computadora, pero acá ya estamos hablando de 1959, una serie de pantallas en la exposición de Moscú. Esta me encanta, porque es nuevamente de Steinberg, el tipo mirándola a la señora en la bañadera. La invención bastante, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, que hace posible las computadoras actuales, las primeras, todas vinculadas con el mundo de la guerra. Se los dejo para pasar rápido, pero después si quieren pueden revisarlo y mirar el internet. Esta es mi computadora. Y aparentemente llegamos frescamente a nuestro mundo global, en donde nos agarró la pandemia, por suerte, como yo aquí les presento a mi nieto, con teléfonos móviles. Pero esta era, lo que llama la era de la expansión, hacia adelante en el tiempo, la confianza en el progreso, hacia afuera en el territorio, que es esta expansión urbana que queda muy claro en la ciudad eléctrica de Milutin, hacia afuera en el espacio cósmico también. Los anillos orbitales que muestran los primeros viajes alrededor del mundo de los astronautas y el primer satélite. Y hacia adentro en la sociedad hay unos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
llamados los del estado de bienestar, en que el Estado se hace cargo de por lo menos balancear un poco la pobreza y la riqueza de los pocos, la pobreza de los muchos y la riqueza de los pocos. Esto va a terminar abruptamente. En principio porque la idea de progreso empieza a entrar en crisis. La idea de que el hombre puede, y digo hombre con mayúscula, porque en general esto era manejado por hombres, puede dominar a la naturaleza a su favor, ya está puesta en crisis a principios del romanticismo. Aquí lo tenemos a Mary Shelley, una de las grandes escritoras del siglo XIX, la que escribió Frankenstein. Probemos a ver qué desastres nos van a pasar en cuanto tratemos de intervenir solo para nuestro favor a la naturaleza. Por supuesto está la bomba de Hiroshima, gracias a, por supuesto, la teoría de la relatividad. Y hoy tenemos, sí, es fantástico cómo podemos comunicarnos y ver cosas y inclusive hacer georreferencias, pero no se olvide que los drones son usados principalmente para el tipo moderno de guerra. Y esto ya se vio en los años 70. Acá hay un quiebre muy grande, para bien y para mal. Para bien empiezan a surgir todas las alertas con respecto al uso de insecticidas, plaguicidas, con el uso de la energía nuclear, con el uso de energía fósil, digamos, de reservas fósiles para la energía, el problema de la polución y la reunión de estos problemas que habían sido aisladamente identificados antes. Digamos, la conservación de la naturaleza tiene una historia mucho más larga, pero la reunión de estos problemas con los derechos civiles, sobre todo en Estados Unidos. Derechos civiles, ahora hemos visto, digo, los movimientos, los fuertes movimientos en contra de la discriminación racial y la discriminación de género, ¿no? Esto es el 68 francés y sur le pavé, la plage es bajo los adoquines, la playa, ¿no? Debajo de eso encontramos esa especie de momento de felicidad que es la playa. Hay una serie de críticas entonces a la ciudad moderna tal cual la venían planteando los arquitectos modernos con la mejor buena voluntad, pero si se imaginan la reproducción, digamos, sin solución de continuidad de estos barrios, como los barrios de Frankfurt, van a darse cuenta de qué manera los suburbios europeos no podían competir con la riqueza de la ciudad histórica, que es lo que muestran algunos trabajos de esa época, como los de Lefebvre, los de Kevin Lynch, que empieza a hacer encuestas para decir, bueno, a ver cómo ve usted la ciudad, cómo ve usted los sitios, etc. Y los de Guy Debord, que usa nuevamente no mapas métricos, sino mapas psicogeográficos, o sea, topológicos, para interpretar la ciudad. Es muy interesante porque todos, fíjense, si ustedes me ven, y vuelvo a esto, la tapa de Lefebvre, lo que van a ver es la importancia que empieza a adquirir el juego, ¿no? Incluso la visión infantil, esto desde principios del siglo XX, en las artes en general. Esto es Aldo Manet, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Este es el proyecto para la Villa Pestalozzi. Pestalozzi era un gran educador del siglo XVIII. En lugar de estas cosas así ordenadas y ortogonalizadas, esta reunión de gente. Esto es lo que él hace, los patios de juego en Holanda. Holanda, una ciudad bombardeada. En lugar de decir, bueno, tiramos toda la manzana abajo y hacemos algo nuevo, él dice, no, se puede aprovechar perfectamente esto de otra manera, por ejemplo, para patios de juego, y la valorización sobre todo de la arquitectura
de África del Norte, la arquitectura blanca, la Kashba, en esa época, esto en el Siam de Otterlo, uno de los congresos de arquitectura internacional. Uno de los factores fundamentales de crítica a la ciudad contemporánea, de tirar abajo y hacer cosas de nuevo, tiene que ver con la recuperación de la memoria, porque en efecto, acá nuevamente está Arendt, está citada Arendt, la ciudad nos da eso también, es una especie de recuerdo organizado. Estabiliza la vida, evita que las acciones humanas sean olvidadas y liga a las sucesivas generaciones. Y esto comienza a ser importante desde muy temprano. Aldo Rossi es una figura fundamental para los arquitectos de mi generación, sobre todo en los años 80, ahora vamos a ver por qué. Escribe la arquitectura de la ciudad, dice la ciudad es la obra de arte colectiva, dice él. Este es el teatrino, que es una exposición. Es sí, dice, una superposición de layers. Él no usa la palabra layer, obviamente, pero sí una superposición de cosas que van dejando sus huellas. No tenemos que tirar abajo la ciudad en función de algo nuevo, y también hay que ser austero. No hay que gastar tanta plata. ¿Para qué? Si podemos refuncionalizar lo que hay. Fíjense por qué fue tan importante en los años 80, sobre todo, es por el tema de la memoria. Por el tema de la memoria, habíamos pasado la dictadura, de manera que se vuelve a recuperar, por ejemplo, la calle y la manzana, por ejemplo, la costanera, en el caso de Oriol Bohigas y el Estudio H, en Rosario, y este es, por supuesto, el Parque de la Memoria a los Desaparecidos, sobre el Río de la Plata también, en un intento de reunión de la ciudad con ese río al cual la ciudad se había negado. O sea, hay transformación de la ciudad al mismo tiempo que recuperación de la memoria. Esto sigue siendo un punto importante, pero, ya lo van a ver, no me puedo detener en esto, más importante aún para lo que va a pasar a partir de los 80 en adelante, todavía estamos en este ciclo, es la crítica que los filósofos, mirando a lo que había sucedido con la arquitectura, van a hacer a la arquitectura, pero a través de la arquitectura al Estado, a lo que ellos llaman Estado burocrático. Es interesante porque con la mejor de las intenciones, gente como Pierre Clastres, que era un antropólogo, murió muy, muy joven, pero inspiró el Antedipo de Deleuze, esto seguro se lo van a cruzar. Él dice, él se inspiró en las sociedades guaraníes, y él dice, era una sociedad contra el Estado. En cuanto crecía un poco la comunidad, una parte se iba, por eso son seminómades. Y el otro nombre muy claro es el de Michel Foucault, ¿no? Que interpreta de esta manera una versión de la arquitectura ilustrada, que es el panóptico de Bentham, ¿no? En la cual un ojo absoluto nos está vigilando, un ojo tal vez inexistente, a todos. Todos trabajan muchísimo con arquitectura y los arquitectos se entusiasman muchísimo porque empiezan a sentirse parte activa de este pensamiento contemporáneo. Incluso escriben, por ejemplo, Derrida y Peter Eisenman escriben juntos los Cora Works. Cora es como Platón llamaba al espacio. Esta idea de la geometría euclidiana, que yo no tengo la geometría lineal, ortogonal, anónima, aburrida, es lo que se pone en juego junto con el Estado burocrático. No tiene mucha idea de lo que va a pasar. Y la misma idea de forma, de límite, de objeto terminado y estable es lo que se pone en crisis. Pensando en la posibilidad de algo informe, sin forma, ¿no? Formless. Este es Greg Lynn, ¿no?
Y es muy gracioso porque todo, cuando ustedes lean en las revistas de arquitectura, en la crítica de arquitectura, todas estas palabras, la mitad, por ejemplo, rizoma, mesetas, pliegues, vienen de Deleuze, nómade, destirritorialización también, modernidad líquida de Sigmund Bauman, diseño paramétrico de la computadora no lineal también tiene que ver con otras formas de pensamiento científico, tejidos, membranas, también está ligado con este pensamiento de los últimos grandes pensadores franceses, que ya murieron todos. Caos es una teoría, además, científica, y entropía es la medida del desorden. Cuando yo les dije, todo vamos al polvo y a la disolución, es porque, por esto, por la entropía, por la ley de entropía. Muy contentos todos, parecíamos en los años 80, nunca más, decíamos nunca más, y las fronteras se tenían que abrir, por ejemplo, cae el muro de Berlín, pero sin embargo, hay cosas paradójicas que empiezan a pasar. Cae el muro de Berlín, pero nunca, como antes, se construyeron más muros. Por ejemplo, ahí tenemos el muro entre Estados Unidos y México. Supuestamente se habían acabado las guerras, decían algunos, ¿no? Había Fukuyama, el eslogan era el fin de la historia, como la lucha, ¿no? Entre ideologías, y entonces, bueno, puede haber alguna que otra guerrita localizada. Sí, bueno, no han parado los conflictos en forma brutal, aunque es una guerra moderna y distinta. No han parado la destrucción. Esta es Eyal Weizman, que hace investigaciones en arquitectura, no solo de la destrucción, sino de la imposición de ciertos tipos de arquitecturas en territorios ocupados. Y junto con esta sociedad postindustrial en donde todo está hecho, qué bien, por máquinas, aparece nuevamente, ya no en los centros, sino en las periferias, trabajo tan brutal como aquel de las pobrecitas chicas que trabajaban con los fósforos. Este es el trabajo en minas del cobalto, que son utilizadas para la telefonía móvil. Entonces nosotros nunca vamos, ya estamos tan acostumbrados que no vamos a dejar nuestro teléfono. Podemos dejar de usar ropa que esté hecha en Extremo Oriente en condiciones terribles. Podemos hacer un boicot a eso, pero telefonía móvil, eso va a ser un poco más difícil. Y ahí entramos en esta sociedad post-industrial, post-metrópoli, cuando empieza el cambio fluctuante, cuando la fábrica se desvanece, ahora con la pandemia, imagínense el tema del trabajo en casa, que todo a mí me encanta, pero eso significa no verme con otros, no poder formar sindicatos, no poder ejercer presión, como antes. Una sociedad fundamentalmente de servicios, una sociedad fundamentalmente de información. Y una sociedad terrible, en muchos aspectos. En muchos aspectos fantástica y en muchos aspectos terrible. Por eso la cantidad de distopías que ustedes van a ver en televisión. Nunca como antes, tanto en la novela gráfica, en el cine y en televisión se han creado tantas de esas obras que ya no son utopías o utopías, la mejor ciudad en el futuro, sino una ciudad terrible. Acá tenemos Blade Runner, que los aconsejo mirar la primera parte, hace poco estrenaron la segunda, con los ricos, digamos, de las corporaciones viviendo en estas especies de pirámides que hacen recordar a las pirámides egipcias, y los pobres viviendo en una ciudad siempre oscura, porque no se ve el cielo azul por la contaminación, con algunas cosas nuevas, pero con cosas viejas también derruidas y que van cayendo. Esta es la versión que una performance multidisciplinar arquitectónica en el año 2000 hizo en San Pablo, nuevamente, este contraste, ¿no?, entre
lo alto y lo bajo, ¿no? En la época, efectivamente, de los carritos cartoneros. Y esto que dice acá, esto es directamente una transliteración de Deleuze, de la filosofía. Fue muy importante y tienen que conocer algo, por eso tenemos 2 años de teoría, porque si no, no van ni a empezar a entender qué se está discutiendo en este momento en arquitectura. Y ya vamos a ir terminando. Solo digo que algunos arquitectos dijeron, ojo con esto, todo es muy lindo, nuestro caos es muy lindo, pero el caos es lo que sucede, dice Kohlhaas, cuando no pasa nada, no puede ser diseñado, no puede ser fabricado, lo informe no puede fabricarse. Lo único que podemos tener con el caos, la única relación es resistir. Vamos a volver a esta frase porque los arquitectos que son optimistas siguieron trabajando y de muchas formas posibles. Muchas formas, les digo, tanto en el lenguaje arquitectónico, este es Frank Gehry, que viene de la deconstrucción de los años 80, ¿no? Y que sigue trabajando ahora. Este es el mismo Kohlhaas, que es una especie de cinta de Moebius. Ya van a trabajar sobre eso, pero ven que aunque trata, en el caso de Gehry, de hacer una arquitectura liviana, realmente liviana no es pesada, inevitablemente, como dice Kohlhaas, y por suerte. En otros casos, por ejemplo en el Blur Building de Diller y Scofidio, trataron de llevar al límite, tomando lo informe, la niebla y el agua como materia de la arquitectura, pero nuevamente, para llegar hasta acá necesitamos una estructura firme y pesada. En el caso de Zaha Hadid, del Centro Cultural Jiangxi en China, esto terminó después de que ella muriera, pero sí, uno puede pensar que esto no es ortogonal, pero nuevamente es pesado, es impositivo, tiene un impacto ambiental, obviamente. Algunos cambiaron totalmente, pero no hacia el tema de esos lenguajes. Por ejemplo, Renzo Piano, que había hecho el Centro Pompidou, que ustedes lo deben conocer, es de los más visitados junto con la Torre Eiffel en París, muy a la Rainer Banham, ¿no? Con toda la estructura, digamos, el interior que no vemos de la ciudad mostrado hacia afuera, pasó más bien con una gran influencia de la antropología, en estos casos, como este centro cultural, a jugar, podríamos decir, con los lenguajes tradicionales del lugar. Otros, como el caso de Shigeru Ban, han trabajado con materiales desechables, en este caso tubos de cartón, como el tubo de papel higiénico o el tubo de papel de cocina, ¿no? Es uno de los ejemplos que vamos a tomar en Teoría 2. O en el caso de Bedoqueré, que en este caso también fabricando algo con materiales sencillos, con tierra, con bóvedas, de acuerdo a las tradiciones del lugar. En este caso él es de Burkina Faso y esta es una escuela secundaria, pero también, esto tiene que ver con lo que vamos a ver en el último bloque, que es profesión. Muchos arquitectos trabajan simultáneamente con la obra de arquitectura que va a ser habitada para vivir y obras que son performáticas, que son obras de museo, que son para experimentar, ¿no? Y que por lo tanto están más vinculadas con esa tercera parte, la más difícil de todo, la sensibilidad, el gusto, la belleza. Por ejemplo, esto es lo que ha hecho Tomás Saraceno, que se recibió de arquitecto en Argentina, aunque él estuvo en Buenos Aires, que trabaja con el hábitat de las arañas, ¿por qué no? O con una forma de vuelo no impulsada por tecnologías basadas en materiales fósiles, en energía fósil. Y entonces llegamos al último tipo
a la última versión de lo que es espacio, el espacio cuántico. Falta poco, chicos, ¿eh? Si me siguieron hasta acá, aguanten un poco, porque esto es solo para decirles que lo que es interesante de las teorías cuánticas es que coloca junto la forma de mirar nuestra con lo que sucede. No es que lo que sucede sea relativo, que no entendamos nada que lo que sucede, simplemente miramos desenfocado. En este espacio nuestro, una chinche vive en otro espacio, o un pájaro vive en otro espacio del que vivimos nosotros. Por eso cuando uno dice, ¿por qué la mariposa vive 2 días? Para la mariposa es como vivir 100 años para nosotros. Es otra idea del tiempo, otra idea, otra sensibilidad temporal, otra perspectiva, otro orden. Lo hacemos con los instrumentos mentales que tenemos. Miramos en forma desenfocada y a determinada escala. Y nos dice Carlo Rovelli, en el microespacio no existe el tema, o ustedes piensan que el coronavirus tiene una idea de espacio. Es más, no sabemos, no podemos decir que tal cosa esté en determinado lugar, en determinado momento, en el microespacio. Entonces, el orden del tiempo y el orden espacial son fenómenos, en principio locales, terrestres, que implican la relación humanos, tierra y mundo. Por último, ese caos gradual es la entropía, palabra que la van a encontrar una y otra vez. Es la única ley, la segunda ley de la termodinámica, que tiene el tiempo como importante dentro de la ecuación. Entropía es el grado de organización de un sistema y vamos inevitablemente al desarme de todo el sistema. Es un gradual proceso de desorden, todo el devenir cósmico. Por lo tanto, como dice Coljas, tenemos que parar la entropía, necesitamos baja entropía para seguir adelante. Me encantó siempre que gente como Heisenberg, pero Rovelli y otros, trabajan con mitos, con arte, con poesía, para explicar qué es el mundo. En este caso, Rovelli, por ejemplo, empieza con una poesía de Homero cada uno de sus capítulos y cita tanto a la diosa Shiva como a Matisse. Y entonces acá sí llegamos al final, a esa parte que en general era poco considerada, sobre todo por las líneas más duras de la arquitectura, que decían, bueno, la forma se debe al uso, o sea, a la función, se decía directamente, la belleza es algo secundario, etc. Bueno, no es así. No es así en muchos sentidos. La belleza no es solo disfrute sensorial, ni por supuesto es solo una cuestión abstracta, puramente teórica. Es el impulso del juego, ya lo decía Schiller en el 27. Nosotros, seres humanos, ponemos las reglas del juego, no la naturaleza, y por eso, cuando experimentamos esta unidad, es cuando realmente somos libres. Y Alfred North Whitehead, es un físico cuántico que se dedicó también a la metafísica. Y lo que dice es que efectivamente, aunque el rojo, el olor, el ruido, ¿no? o el cielo azul, no existe realmente, existe para nosotros, lo que encontramos en el espacio es eso, el rojo de la rosa, el olor a jazmín, el ruido del cañón. Es una relación no entre sustancias, sino entre atributos, cualidades. O sea, podemos estar hablando de belleza. Se los dejo para los ejemplos en los cuales el juego ha sido fundamental para que lo charlen con los ayudantes que van a poder hablar más. Son arquitectos que van a ver una y otra vez. Esta es Lina Bobardi con la recreación de una playa en los barrios obreros, con la idea de una plaza casi circense delante del MASP de Pompeya, sus exposiciones
de juguetes y de telas. Clorindo Testa, que se formó en una escuela Montessori, es otra gran pedagoga que plantea este acceso hacia el conocimiento a partir del juego, ¿no? Y de las formas, y la importancia que tuvo esto en su terriblemente original arquitectura, inclusive hallazgos totalmente notables como lo de el plástico de la mulita que encontró cuando estaban excavando en la Biblioteca Nacional, y esto le dio papel para esta creación de la Biblioteca de la Legislatura de La Pampa. Fíjense cómo el tema vuelve y vuelve, y esto solo se los traigo porque muchas veces se pone serio. Uno no necesita no ponerse serio, pero de alguna manera ese juego le da alimento. Esta es la peste en Chepaloni, es una gran peste que hubo en la ciudad de sus antepasados, y lo traigo porque estamos en medio de otra peste precisamente. Y con respecto a esa idea de baja entropía, esta es la interpretación de Clorindo. Esta es mi casa, pone, y es lo que estamos haciendo, tratando de reparar, cuidar, ¿no? Limpiar todo el tiempo ese lugar que tenemos, que bueno, tal vez no dure, no va a ser eterno ni inmortal, pero puede durar para varias generaciones. Las últimas 3 diapositivas, una es esta maravillosa este maravilloso párrafo de Ítalo Calvino, de Las ciudades invisibles, que se los recomiendo, que lo leíamos mucho en los años 80, que dice: mi libro se abre y se cierra con imágenes de ciudades felices que continuamente adquieren forma y se desvanecen, escondidas en las ciudades infelices. Eso es lo que tratamos de ver los arquitectos, no yo que no proyecto, pero tratan de ver los arquitectos, la felicidad escondida en estas ciudades. El paraíso, ¿no? Que nosotros decíamos, que no es solo entonces de los seres humanos, no es solo una idea occidental, es una idea que atravesó, digamos, que atravesó todas las culturas. Por eso les traje una poesía náhuatl y un poema persa, ¿no? Para que vean de qué se trata. Y este paraíso también está poblado de agua, de verde, de animales, de cosas, siempre arregladas. Y termino entonces con el gato, ¿no? Que me viene a visitar a casa, que se pasea por mi casa y por la escalera, es el gato de la vecina, y este hermoso gato sonriente, chino, ¿no? Y con este párrafo de Claude Lévi-Strauss, de Tristes Trópicos, que quedó absolutamente prendado de Sudamérica, porque hizo su primer trabajo ahí, y termina Tristes Trópicos, que es sobre Sudamérica, sobre ese favor, ¿no? Lo que la sociedad codicia, cualquiera sea su creencia, donde ubica su descanso, su placer, su libertad, dejando el teatro de Carmena, y en lo que es más acá del pensamiento, incluso más allá de la sociedad, ¿no? El perfume, los olores, e incluso dice, el guiño cargado de paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que un acuerdo involuntario permite a veces intercambiar con un gato. Tenemos que vivir en un mundo como este, no solo los seres humanos, sino con multitud de otras formas de vida, y los arquitectos también tienen ese desafío. Así que, chicos, termino acá. Les agradezco a los que llegaron al final, también a los que no llegaron al final, porque van a poder verlo de nuevo, y los voy a dejar ahora entonces con los ayudantes, tal vez hagan algún descanso. Gracias.